A ver qué os parece el programa de esta noche que hemos titulado Más allá de la razón. Además, hemos traído a un invitado que nunca ha estado en Hombres de Negro, que ha publicado un título, un libro, o unos libros que ha publicado, es ese Más allá de la razón, sobre el que precisamente vamos a hablar en la editorial Guante Blanco. Y hemos decidido hacer una encuesta. Esta vez no vamos a escuchar a Milarca, estoy hablando con ella y bueno, ha considerado que para no romper un poco el ritmo del programa, pues era mejor que la comentásemos ya aquí nosotros dos. Y la pregunta era, ¿son producto de nuestra imaginación ovnis, fantasmas y otras criaturas extrañas? Bueno, pues ha habido un empate al 46,8% entre no y puede darse las dos cosas. Así que han ganado el sí y ha ganado el no. Voy a leer primero un par de comentarios, luego te pregunto a ti, Alex, y vamos construyendo un poco más el inicio del programa con otros de estos comentarios. Y es que, bueno, decirte pues que el autor es Antonio Jesús López Alarcón y en su libro plantea un poco esto, ¿no? Del idealismo y de la construcción de la realidad, ¿no? Y que más o menos pues la realidad la creamos nosotros en base pues a nuestras creencias, a que nuestra mente forma, ¿no? Ujú. Lo que vemos. Borja Román dice que cree que puede ser tanto imaginaciones como realidades. Nuestra compañera Macarena de Rosa dice que imaginación no cree que sea el concepto más correcto para definir los fenómenos. Que la mente interviene en ellos es obvio, solamente queda investigar qué papel desempeña y cómo catalogar estas experiencias. Y bueno, Manuel de la Riva, aunque hay casos que abarcan la teoría de la distorsión, sobre todo en su faceta concerniente a la mente, hay otros que son físicos y no tienen explicación. Claro, la teoría de la distorsión, Alex, va un poquito por ahí, ¿no? Mm. El teatrillo que se forma en nuestra Ujú. mente y que es proyectado. ¿Tú qué opinas? ¿Qué has votado? Pues mira, yo he votado la de... Puede darse los dos casos, ¿no? Porque al final, muchas veces, un objeto físico, yo- y hablo por ejemplo de lo más fácil que podría ser, ¿no? Un avión o un dron por la noche, ¿no? Eso es un objeto físico, pero al no poder identificarlo se convierte en un objeto volador no identificado, ¿no? Mm, Hablando en el término, pues más eso, ¿no? Escéptico y más técnico, ¿no? Y más simple a la vez, ¿no? Y luego nos podemos ir a, bueno, a todo aquello que, pues, bueno, no conocemos, es desconocido y también se puede interpretar como un objeto, aunque ahora se llama fenómeno, ¿no? Los FANI, sí. los fenómenos aéreos no identificados. Sí, los hay, ¿no? A verlos, haylos, ¿no? Se han estudiado miles de millones de casos y sigue habiendo pues un tanto por ciento que sea mínimo inexplicado. Ahí están esos, por lo tanto, ¿no? Fenómenos no identificados que de alguna manera podrían estar sucediendo en la mente del observador. ¿Y por qué no? ¿No? Porque muchas veces mmm, bueno, el cerebro, bueno, muchas veces no, el cerebro tiende siempre realmente a intentar construir algo identificable, ¿no? Mm, Es el caso sí. de las pareidolias, ¿no? Serían pareidolias aéreas un poco, quizá, ¿no? De nuevo, para traerlo a la ciencia y para traerlo al plano más científico, ¿no? Ves algo que no sabes lo que es y tu cerebro automáticamente empieza a reconstruir y construir, intentar construir algo, ¿no? Que quepa dentro de tu mente, ¿vale? Por muy bizarro que sea. De hecho, yo en este tipo de cuestiones siempre me viene a la mente todos esos casos que recopiló los compañeros de Terra Incógnita, ¿no? Mm, Excompañeros ya, porque ya no están en el mundillo, digamos, pero Terra Incógnita era ese podcast ya clásico donde permanentemente se recopilaban esos casos bizarros. mm. Un, un cubo, ¿eh? Un cubo con piernas andando, ¿no? En un bosque. ¿Qué es eso? Un ser en forma de cubo con piernas y Sí, sí. zapatillas deportivas andando por un bosque. ¿Eso qué es? Eso probablemente sea la mente del Del- observador. sí.
que al ver algo que no entiende, su cerebro, ¿no? Como estoy comentando, intenta dar una explicación, aunque sea absurda. Pero dentro de esa absurdez, ¿no? Que sea algo que el cerebro pueda entender. Entiendo algo como un cubo, entiendo que está andando, por lo tanto tiene piernas, y yo en la mente proyecto esa imagen. ¿Puede pasar eso en los cielos? Seguro, ¿no? Entonces, es complejo, es muy interesante y, y la verdad es que es uno de esos temas en los que a mí me encanta. Bueno, me pasaría horas hablando de esto, la verdad. Ahí el comentario de Doc, de Taylor, va por ahí y vamos a hablar con Antonio sobre ello. Doc dice, los fenómenos de percepción no ordinaria se dan en momentos puntuales. Igualmente intervienen la mente y la cultura a la hora de catalogar o describir esos fenómenos. Ver para creer o creer para ver. Ciertos factores internos parece que predisponen a percibir más o menos. Y vamos a hablar con Antonio, pues que esa construcción de la realidad, ese cuadrado con piernas que alguien ve, tiene que ver, por ejemplo, con cómo ha sido educado en su casa, en el colegio, lo que ha leído, lo que ha visto, lo que ha escuchado. Hay muchos, tú por ejemplo puedes ver ese cuadrado con patas y yo puedo ver otra cosa muy diferente, Claro. ¿no? Al final, ¿quién tiene razón? ¿O quién dice la verdad? ¿Tú o yo? Y hablaremos de esas realidades, de esas verdades, que cada uno puede tener la suya, y de la importancia del investigador de fenómenos paranormales en estos temas, porque un investigador de fenómenos paranormales debería de ser lo más objetivo posible, pero no suele ser el caso, porque él también tiene su sesgo, ¿no? Claro. Él también tiene sus creencias, él también intenta dar muchas veces o contar la historia para que a él le avale, Sí. y vamos a hablar sobre ello. Pero eso es muy importante y es lo que hablabas y también por dónde van los tiros, ¿no? Claro. Que estamos influenciados culturalmente y por nuestra religión también en muchas ocasiones, en lo que vemos Sí. y cómo lo percibimos. Es que fíjate, salen tantos. Es que es un tema que da para estar aquí haciendo horas. El tema de la fe, el tema de la religión, cómo se pueden interpretar todos estos fenómenos, sobre todo el ovni o las creencias en los seres extraterrestres como una religión, pseudo religión. Eso por un lado. Luego, lo de la cultura de cada uno o colectiva, porque en grupos se ha dado, ¿no? Que hay gente que ve las mismas cosas. Sí, Y fíjate, otra cuestión. Gente totalmente dispar viendo lo mismo. ¿Cómo puede ser? Eso también no tienes. ¿Qué explicación tiene eso? Lo de la influencia. Fíjate, el otro día en Twitter yo puse uno de esos tweets clásicos míos, cizañero y trolero. Puse una foto de Adamski con su bombilla, con su luz, ¿no? sí. Ese ovni clásico y puse algo así como ¿qué daño hiciste, querido? Me puse al bueno de George, ¿eh? Y claro, pero venía un poco de forma irónica y así trolera como soy yo, en referencia a eso que estamos comentando, ¿no? Cómo esa influencia cultural, en este caso de Adamski, que con su foto de las bombillas voladoras que hizo, esas luces, se convirtió en el icono del ovni clásico, ¿no? El platillo volante clásico con la cúpula arriba y digamos el platillo por abajo. Sí, Eso es totalmente la cultura popular, influencia suya, ¿no? Entonces yo sí, puse algo así como ¿qué daño has hecho, ¿no? En la investigación ovni, que todo el mundo ve eso ahora. O el 90% de los avistamientos ovnis son platillos de este estilo, ¿no? Esa cúpula redonda por arriba y ese platillo por abajo. Sí, luego hay ovni sí, cigarro, ovni triángulo, ovni no sé qué. Eso ya son categorías aparte, ¿no? Probablemente en esas fórmulas extrañas de ovni hayan unas claves más interesantes que aquel que ve un platillo, ¿no? Porque yo esos avistamientos platillos sí que lo tiraría a eso que estamos comentando, a esa cultura, a ese reconstruir del cerebro que interpreta algo, ¿no? Pero un tío que te dice, no, yo vi una masa uniforme con pinchos y luces atravesar por delante mío, paró, frenó, se quedó delante, bajó, subió, uy, entonces ahí, ¿qué está pasando? No, esos casos son más extraños, quizá más interesantes, ¿no? sí.
más extraños y, y después, claro, está ahí ese tema de cómo le vas a decir tú a ese testigo de lo insólito que, que no lo ha visto. Él tiene su realidad, tú tienes la tuya, y ahí está lo complicado, ¿eh? Hablaremos de ello. El libro es interesante, pero hay que acercarse con cuidado, por así decirlo, porque hay, no solo son fenómenos paranormales, sino que él los intenta explicar mediante también el punto de vista o el prisma filosófico, pero, como dice él, sin dar el coñazo, sino metiéndole un poquito de humor. Es además alguien muy parecido a Óscar Fábrega en eso, ¿no? Esa ironía que Mola. destila esa forma de hablar. Pues veremos a Antonio que explica todo esto, pues, pues de una manera yo creo que todos lo podamos y lo podemos entender. Así que por mi parte, ya hemos hablado de este tema, ¿no? De si Sí. nuestra mente crea la realidad, nuestra realidad, y también cómo nos influye nuestra educación o los podcasts que escuchamos cuando vemos algo, que Sí, también sí. nos puede influir. Si hablamos de fantasmas, alguien nos escucha por la noche y de repente escucha un ruido, probablemente estará influenciado por lo que acaba de escuchar. Claro. O al día siguiente, si estuviese escuchando un podcast sobre fútbol y escucha un ruido, pues probablemente podría pensar que es cualquier cosa, ¿no? El ruido de los radiadores, ¿no? Sí, sí. Cargando de agua. Pues Alex, hora de ir con Antonio. No, no, sí, sí, corta ya porque yo me podía estar aquí 3 horas hablando del tema, como veis. Y es que se viene programón esta semana.